cuando Sí, quieras. bueno, sí, simplemente es eso, de darles la bienvenida a todos ellos y bueno, comentarles que a primeros de año iniciamos un nuevo servicio en el colegio para asesorar pues, de temas de recursos humanos y que lo va a llevar José Carlos, que es la persona que os va a dar hoy la jornada, que le estáis viendo ahí en la pantalla, que es experto en recursos humanos. Entonces, bueno, pues esta jornada la hemos organizado un poco para explicar qué servicios son pues los que va a dar él. En principio, pues así a grandes rasgos es todo lo que esté relacionado pues, con la búsqueda de empleo, una persona que esté interesada a lo mejor en cambiar de empresa, en fin, dudas que os pueden surgir relacionadas precisamente con recursos humanos, que es en lo que José Carlos es experto. Así que bueno, hará una presentación y luego pues al final, si tenéis alguna pregunta, las podéis poner ahí en el chat y luego ya él las contestará también. Y os explicará también si necesitáis solicitar una asesoría para él, pues lo podéis hacer a través del correo electrónico del servicio de empleo del colegio, que es empleo@coitin.es. Bueno, de todas maneras, esto ya os lo va a explicar él también al final, ¿vale? Pero Pues si me nada, pongo aquí, empleo.coitin.es. Es así, eso ¿no? es. Empleo@coitin.es. De todas maneras, en la página del colegio, aunque ahora mismo no aparece, pero va a aparecer en una en una de las pantallas, de las pestañas que aparece cuando se despliega servicios, va a estar ahí también. Entonces, pues lo podéis hacer o bien a través del correo electrónico o a través de la página del colegio. Pero bueno, pues ya que empiece José Carlos y nada más. Bueno, Espero que sea de vuestro interés, vamos, y gracias a todos bueno, por participar. gracias, Elena. Venga, de nada. Si no se me escucha bien, me lo decís y subo el volumen porque creo que lo tengo al máximo, me parece. Pero Yo te escucho bien, sí, me supongo imagino que que me te escucháis bien. escucharán. Bueno, bienvenido también a Miguel Ángel, que se ha incorporado, y me imagino que poco a poco se incorporarán más personas, ¿vale? Lo primero me voy a presentar. Yo soy José Carlos Fernández. Yo soy psicólogo de empresa. Hago una pequeña presentación para que, no sé, para mí, no para venderme ni mucho menos, sino para que sepáis en qué os puedo ayudar, ¿vale? Yo me he dedicado durante toda mi vida a los recursos humanos, ¿no? Pues he trabajado en empresas industriales importantes como Airbus, como Indra, como, no sé, pues como empresas para FCC, para Navantia, para Acerinox, para empresas sobre todo industriales, ¿no? Y yo representaba o represento al que os entrevista cuando buscáis empleo, al que os pone el salario, vamos a decir así, al que os evalúa y os dice que tenéis que mejorar y no tenéis que mejorar, al que os cambia de puesto de trabajo, es decir, y al que al final también os despide, vamos a decir así, ¿no? Esa es un poco la función de recursos humanos, os rescinde el contrato, os cambia de... Bueno, todo lo que tenga que ver con ese mundo es mi especialidad. Mi último puesto hace ya bastantes años fue director de recursos humanos en Indra, ¿vale? Y desde hace unos, yo creo que 5 o 6 años, ya no recuerdo, con esto de la pandemia, pues estoy asesorando a Coitin en todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Os explicaré un poquito lo que hemos hecho y qué nuevos servicios vamos a poner a partir de ahora para vosotros. Estos servicios, yo creo que al 90%, no al 100% son gratuitos, es decir, podéis acudir a una asesoría, una llamada, una consulta y lo asume el colegio. Obviamente, si hacéis muchas, pues el colegio dirá, oye, pues 1 o 2 al año lo asume sin ningún problema. Es un servicio gratuito y yo soy la persona que está, digamos, al otro lado de la línea, por así decir, ¿no? Antes lo hacíamos presencial ahí en el colegio, pero para una consulta a veces telefónica, para una sesión de este tipo, pues lo hacemos, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos vía online. Y funciona muy bien. Hemos hecho ya, yo creo que unas, no sé, 200, 300 asesorías, no lo sé. Hemos hecho también muchos seminarios y otras cosas. Y esa es un poco la función que el colegio ha habilitado en estos años y quiere ir haciéndola cada vez más potente, más incorporando nuevos servicios, etcétera, etcétera. Entonces,
mi expertise es ese, soy el consultor de recursos humanos, paso a veces por ingeniero porque he hablado siempre y he hecho mucha selección y asesoría para ingenieros, industriales, aeronáuticos, incluso gente técnica, y soy de las personas que me gusta la industria y que sé lo que es un control numérico, sé lo que es una broca de vanadio y sé lo que es un mazo eléctrico. Os lo digo eso porque estoy habituado un poco a este tipo de puestos y de entornos industriales. Entonces, os voy a hacer una pequeñita presentación, no tanto para contar ahora en profundidad en qué consiste cada cosa, sino para que veáis el abanico de servicios que podéis solicitar, ¿vale? Venga, voy a compartir con vosotros un momentito, voy a compartir. Bueno, una cosilla. Aquí abajo en el chat podéis hacer preguntas. Yo hablo un poquito y, no sé, a los 10 minutos o cuarto de hora, pues si hay alguna pregunta, pues la escribís ahí en el chat y la respondemos al final. Mi planteamiento es hacer una presentación cortita, media hora, más o menos, no mucho más, y dejar otra media hora para consultas, preguntas, etcétera, ¿vale? Venga, voy a compartir la pantalla. Entiendo que se ve, ¿eh? Entiendo que se ve la pantalla. Que alguien me diga si... Elena, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve, se ve. Sí se ve, ¿no? Venga, vale, pues Sí. entonces continúo. Venga, vamos allá. Bueno, lo hemos titulado algo así. A ver, preguntas. ¿Ya hay por ahí alguna pregunta en el chat? Se ve, vale, vale, gracias. Muchas gracias. Vamos allá, venga. Nuevos servicios de recursos humanos para colegiados. Los hemos agrupado los que hemos hecho hasta ahora y añadido alguno nuevo, ¿vale? Está titulado como técnicas de empleo, entrevistas, asesorías online, seminarios y cualquier tema de orientación profesional o coaching, ¿vale? Voy directamente al contenido. Vamos a ver. Durante estos años, pues os he dicho, hemos hecho ya, por lo menos en mi caso, he hecho muchas asesorías y de lo más variado, ¿no? Lo que yo puedo ofrecer es, entre otras cosas, orientaros sobre el perfil personal de cada uno y el profesional. Es decir, como psicólogo, yo no soy clínico, ni entendedlo, no me dedico a hacer terapias ni cosas de esas, sino a captar las competencias de cada persona, las características de personalidad y ver su encaje con lo que ha estudiado. Dicho de otra manera, si una persona, imaginaos, es muy empática, tiene, no sé, una afectividad muy alta, una orientación a los demás y encima estudia, no sé, pues asistencia social, pues encaja la parte de personalidad con lo que ha estudiado, ¿vale? Si una persona es analítica, es, no sé, metódica, estoy poniendo ejemplos muy, muy sencillos, ¿vale? Es introvertida, que no es ni bueno ni malo ser introvertido, y estudia, qué sé yo, pues cálculo matemático, pues en muchas cosas encaja su estructura mental y su forma de comportarse y su personalidad, que se llaman rasgos, con aquello que va a ejecutar. Esto es importante porque cuando hacemos una entrevista, los psicólogos buscamos esas características personales que luego son las que va a desempeñar o que se van a desarrollar en su trabajo. ¿Y por qué es importante? Imaginaos que yo busco un ingeniero comercial, me he buscado para vender aviones en Arabia, y viene alguien que es muy introvertido, que le cuesta hablar, aunque él quiera ser ingeniero comercial, yo lo voy a rechazar, ¿vale? Porque una cosa es tener las competencias técnicas y otra las personales. Entonces, esta orientación sobre el perfil personal individual, tanto personal como profesional, se refiere a eso. Dicho en palabras mucho más llanas, yo hablo contigo, con un colegiado, y le puedo dar un feedback de cómo le veo yo, de cuáles son sus rasgos personales y si eso encaja con lo que está haciendo o con lo que no está haciendo, y si en la entrevista le pueden buscar las vueltas por ahí o no. Eso es una cosa que se puede hacer, que es como, hazme una foto y dime cómo soy.
dime en qué destaco, dime dónde se me ve el plumero, por decirlo de una manera simpática. Más cosas que se pueden hacer. Aprender a hacer networking. Cuando alguien busca empleo o no tiene experiencia, se le dice que trabaje, pero también tiene que hacer networking, hacer relaciones a futuro. Si una persona llega a los 40 años, se queda sin empleo y quiere buscar trabajo, la primera pregunta que le hago yo es, ¿has hecho networking? ¿Tienes contactos? ¿Cuántos tienes? ¿Qué relación tienes con ellos? Esto es fundamental para el trabajo. Fundamental. Fijaos lo que os digo, ¿vale? Otra cosa, generación de branding. El branding es como la marca personal. Si yo digo Coca-Cola, todo el mundo ya piensa en Coca-Cola. ¿Y qué significa? Si yo digo Apple, pues la gente ya va al mundo Apple. Pues una persona con el paso de los años se va haciendo un branding que es como una marca, ¿vale? A mí, si tú preguntas a la gente que me conoce, a las empresas, dice, bueno, ¿y José Carlos? Ah, sí, José Carlos es experto en el tema de ingeniería, sabe hacer selección de ingenieros, asesorar, ese es mi branding. Si yo me quiero vender ahora, qué sé yo, como experto yo que sé, atención a clientes y selección de dependientes, pues no me ven, aunque lo puedo hacer perfectamente, pero yo me he ido posicionando y también vendiendo de una forma determinada, tanto en mis entrevistas como en mis presentaciones comerciales, como en mis clientes, y eso es la marca mía, digamos, y uno al final le contratan por eso, ¿vale? Es más complejo que todo esto, pero es importante que sepas que con el paso del tiempo uno va creando una propia imagen profesional que a veces le ayuda y es para bien y otras veces le arrastra y le perjudica. También hay que saber cómo crearla o cambiarla en determinado momento. Luego también se hace mucho coaching individual. Hace poco una persona me llamó y me dice, José Carlos, llevo en una empresa pues 20 años y me quiero desvincular. Estoy incómodo, me he encasillado, quiero desvincularme y no me quiero ir pues sin pactar con la empresa una salida y no sé cómo hacerlo. Bueno, pues yo que soy director de recursos humanos le puedo orientar cómo hacerlo. Estoy con este hombre, llevo ya con él pues casi un año y hemos hecho 3 o 4 sesiones, ¿vale? Pues eso es un ejemplo, pero otro ejemplo es pues una persona que tiene 2 ofertas de trabajo y que me dice no sé cuál aceptar. O que está en su empresa y me dice, mira, me gustaría pedir, ahora mismo justamente ahora mismo con una persona que se va a presentar a una promoción interna dentro de su empresa y no sabe cómo hacerlo, no sabe ni cómo hacer la entrevista final con recursos humanos, cómo venderse, cómo hacer la carta de presentación, es decir, son muchas cosas y cada una pues depende de la necesidad que esa persona ha generado en ese momento, ¿no? Luego, hay muchas otras cosas como son técnicas de entrevistas para ingenieros, aunque las entrevistas son todas parecidas, pues son distintas las entrevistas con un ingeniero a con un no ingeniero. Entendido por ingeniero, persona muy técnica, ¿vale? Me da igual que sea industrial, aeronáutico o informático, ¿vale? Una entrevista con un compañero como yo, un psicólogo, un sociólogo, es muy diferente a la entrevista con un ingeniero. Entonces, deberíais saber pues, cómo afrontar las preguntas, cómo interpretamos vuestras respuestas, a qué le damos valor y a qué no, cómo presentar el currículum, la carta, no sé. Eso es un mundo que da para mucho, para mucho. Bueno, pues de esas también hemos hecho muchas asesorías. Luego, dentro del mundo de los colegiados como vosotros, 1/3 más o menos trabaja por cuenta propia, es decir, de ejercicio libre. También yo he creado 3 empresas y he sido elegido por la Comunidad de Madrid para asesorar a gente que realiza labores de emprendimiento. Bueno, pues también he hecho asesorías y coaching sobre ese tema. Digo para aquellos que o bien quieren iniciarse en ese mundo o ya están en ese mundo, ¿vale? Y aquí no está incluido, pero más adelante sí, es asesorías y coaching para gente mayor de 45 años o parados de larga duración. No sé si hay alguno entre vosotros, pero hemos hecho acciones, seminarios y pequeños eventos para ese tipo de personas también, ¿vale?
incluso para gente mayor de 50 y 55 años. Hemos puesto mayor de 45 por poner una edad, pero pueden ser mayores de 50 o de cualquier edad. Y al final acabaremos dándoos unas pequeñas pautas sobre cómo viene el futuro para que lo tengáis en cuenta. Todo esto es asesoría online permanente. Es decir, hay gente que me ha llamado y me dice, oye, ¿te puedo ver en el colegio? Y digo, sí, perfectamente, pero yo estoy ahí en Galicia. Mañana, el lunes, en una semana estoy en Madrid. Pero ir al colegio para hacer algo que a lo mejor se puede hacer perfectamente así, pues digamos que es bueno para todos. Pero yo no tengo problemas en ir al colegio siempre que merezca la pena, claro. Yo vivo en Las Rozas, bajo al colegio, nos vemos allí, aparcamos, tal, y a lo mejor es para hablar de algo que se podía haber hecho perfectamente. Pero que sepáis que si es preciso, yo lo puedo hacer yo. Hago una pequeña pausa, si alguien tiene alguna preguntilla, y si no, en 6 transparencias, todo esto que os he contado son unos dibujos con algunas pequeñas indicaciones para que todo lo que he contado esté más desgranado. Pero básicamente lo que os he dicho es lo que vamos a hacer en este nuevo servicio. ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos. No voy a entrar mucho en detalle porque me gusta que esto, no sé, pues se haga con tiempo, con conversación, etc. Hemos impartido seminarios de este tipo, webinares presenciales antes de la pandemia, yo creo que unos, no sé, 10 o 15, ¿no? Allí en el colegio, muy específicos. A lo mejor uno era sobre técnicas de entrevista para ingenieros, nada más. Y una tarde entera explicando eso, ¿vale? Otro era sobre, ¿qué os digo yo? Pues cómo confeccionar un currículum vitae, bien hecho, ¿vale? Cómo se hace una entrevista y hacemos un role-playing e interpretamos la entrevista, qué significan las respuestas. Hemos hecho incluso también seminarios y webinares sobre el liderazgo para gente que ya coordina o supervisa o es jefe de departamento, etcétera, etcétera. También hemos hecho otros sobre pues, aspectos variados, cómo fijar objetivos, cómo motivar a la gente, cómo trabajar en equipo. Es decir, como veis, son muchas cosas muy específicas y muy concretas para colectivos concretos también. A ver, ¿hay alguien por aquí? Nos ha hecho una pregunta. No pasa nada, Miguel Ángel. Pues, si tienes que irte, pues luego puedes ver la sesión o contactar por el colegio en empleo empleo@coitin.es. Lo que os decía antes, el perfil del ingeniero. Vosotros creéis, como todos los ingenieros, que bueno, que todo el mundo es igual y el ingeniero es distinto a otras profesiones, ¿vale? Entonces, aquí se explican en seminarios o incluso de forma individual qué significa ser un ingeniero técnico, un ingeniero gestor, un ingeniero comercial, un ingeniero directivo, qué cualidades hay que tener, por qué no me eligen para este puesto, a lo mejor estás aplicando mal, tus cualidades van en una dirección y aplicas a puestos que no requieren eso, y a lo mejor recursos humanos pues, no te lo dice explícitamente. Luego también es importante saber cómo evoluciona un puesto de trabajo de ingeniería. Uno empieza en unos puestos determinados y pasados ciertos años, si no cambias, pierdes el tiempo. Digamos, es un demérito. Hay que, cada cierto tiempo, cambiar o bien de función y de puesto o bien de empresa. Si yo me dedico a hacer selección, como empecé a hacer selección durante 3 años, estoy bien, estoy aprendiendo. Pero si estoy 10 años haciendo el mismo tipo de selección, lo que hago es perder esos 7 años. Ya no aporta nada. El que me va a entrevistar verá que solo es aprovechable 3 años. El resto es un poco repetitivo. Por eso nosotros usamos una frase, cuando alguien dice, tengo 10 años de experiencia, nosotros averiguamos si son 10 años reales o son 10 experiencias de un año, porque si siempre hace lo mismo que el primer año, para mí esa experiencia es muy floja.
¿eh? Por tanto, cada cierto tiempo, si uno ya domina el puesto o es repetitivo o no le aporta, lo que hay que hacer es solicitar una ampliación de funciones, un cambio de puesto, un crecimiento, una promoción, y si no se consigue, uno debería irse de la empresa, siempre que quiera, obviamente, crecer y ambicionar, ¿vale? Entonces, es importante esto, que uno lo sepa y que sea compatible con sus propias expectativas. Porque hay gente que dice, no, yo quiero estar aquí y me conformo con esto. Perfecto. Pero eso tiene muchos riesgos a futuro. La gente que está estabilizada y a gusto, salvo que sea funcionario o tal, las empresas normalmente acaban pasándole factura. Cuento muchas cosas de empresa, pero si hay gente que trabaja por sí mismo o por ejercicio libre, que sepáis que también podemos hablar de ese aspecto. Este es un área para mí muy interesante porque se combinan las competencias de un ingeniero, que pueden ser técnicas, que pueden ser, no sé, pues, de habilidades, de liderazgo, de lo que sea, con su estilo y sus rasgos de personalidad. El casar ambas cosas es la clave, es lo que hacemos en las entrevistas. ¿Vale? Eso, aunque no lo creáis, es mucho más importante que haber hecho un curso de esto o de lo otro, muchísimo más. Si eso no encaja, nosotros normalmente no damos el visto bueno para continuar con el proceso de selección. Orientación y asesoría laboral. Esto es muy amplio. Se incluyen tanto en sesiones individuales como en webinares o como esta, pues técnicas de cómo buscar empleo. Que sepáis que yo creo que más de al principio cuando uno es joven, seguramente la mayoría se busca por redes sociales, por Infojobs, por Proempleo, por anuncios, etcétera. Pero a medida que uno va teniendo años y cuando uno ya tiene experiencia, no sé, pues y ya llega a los 40 años, por decir algo, los puestos vienen por contactos, por networking. Es decir, si ahora mismo me piden a mí alguien para un puesto de jefe de departamento y tal, primero busco entre mis contactos y mi networking. Y se cubren más puestos a través de contactos y networking que por Infojobs o que por plataformas. Me refiero a puestos que no se publicitan, obviamente, ¿vale? Entonces, es muy importante que eso se cultive desde el principio. Entonces, ahí se habla de las técnicas de búsqueda de empleo, de cómo crearse una marca en LinkedIn, en las redes sociales, no sé, pues, en los contactos laborales diarios, en los clientes, en los conocidos. Hay unas técnicas para eso. Cómo se va creando la marca personal y cómo se identifica esa marca con tu estilo y tu forma de ser y tu forma de trabajar. Eso da para un seminario, ¿vale? Perfectamente. Luego, ¿cómo se hace el networking? Hay también unas técnicas ya muy antiguas. Os cuento un poquito. Si yo ahora mismo os digo, oye, escribe en un papel aquellos contactos que tengas, a lo mejor tienes 30 o 40 contactos buenos. Una persona que lleva trabajando 10 años, o 50 contactos, compañeros, jefes, exjefes, etcétera, etcétera. Esa gente hay que clasificarla en contactos muy cercanos, medios, mucha confianza, menos confianza, de impacto, de no impacto, lejanos, es decir, como de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y eso es el ABC. Una vez que se hace, bueno, pues verás que de primer nivel y muy cercanos difícilmente tengas más de 8 o 10, no vas a tener más, ¿no? Bueno, pues esas técnicas, esos análisis que son sencillos de utilizar y de manejar, hay que hacerlos durante todo el tiempo de vida laboral. Y os cuento algo más. Cuando yo hacía asesorías para directivos en Airbus, se les ponía a los directivos como labor fundamental, vinculada incluso a su bonus, que cada año hiciesen 2 o 3 contactos
de networking dentro de la compañía. Tened en cuenta que Airbus son más de 100.000 empleados, están en varios países, pero querían que hiciesen contactos entre sí los directivos por muchos motivos. Lo primero, para que se conozcan. Segundo, para compartir información. Tercero, para crear redes internas poderosas. Cuarto, para hacer equipos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Referencias. Acudir a alguien que sabe. Bueno, pues en el trabajo eso es, para mí, prioritario. Fíjate, más que tener LinkedIn y que tener un buen currículum hecho. Luego, el personal branding es como crear una marca. Una marca no... Eso es una cosa conceptual, pero que uno tiene que ir priorizando. Quizá al principio de la carrera profesional uno no sabe muy bien por dónde ir, pero cuando ya se va afianzando, pues desde tener una tarjeta con ese branding, desde tener a lo mejor una página web sencillita, o un LinkedIn bien hecho, el venderse de esa forma, ¿vale? Y hay una pregunta muy básica para eso. Si tú vas a ver a un conocido, oye, tú a mí, si te preguntan a qué me dedico y cómo soy, ¿qué dirías de mí? Vale, pues eso es, esa imagen que el otro tiene de ti, eso es tu branding, ¿vale? Y eso se capta en las entrevistas y en las relaciones comerciales y en la propia empresa. Una cosa que quiero hacer aquí es que sabéis que tenéis ProEmpleo Ingenieros como portal de empleo, y para daros algún consejillo, los que buscan empleo, cosas de estas, o cuando lo busquéis, básicamente con 3 cosas es suficiente. Sería tener un perfil en LinkedIn bien hecho, ¿vale? Eso es muy importante, porque acudimos ahí nosotros a ver el perfil. Tener otro en InfoJobs, ¿vale? Con esos 2 cubrís suficiente. Y después, en cuanto a portales de empleo, usar el de ProEmpleo Ingenieros, porque ahí acuden muchas empresas. No sé si a día de hoy o el año pasado, que yo recuerde, había más de 500 empresas que acuden ahí a pedir candidatos. Eso sí, si dejáis un currículum en ProEmpleo, pues actualizarlo cada 6 meses. Porque yo a veces he ido a solicitar currículos para puestos que me solicitan a mí, y el currículum lleva a lo mejor 2 años sin actualizar. No sé, y da muy mala imagen, ¿no? Pero LinkedIn, InfoJobs y ProEmpleo es suficiente. Un consejo que os doy: cuando alguien envía un currículum a una empresa, nosotros, por lo menos en mi caso, solemos ir a LinkedIn para ver la página, y a veces no se parece en nada el currículum con lo que ponéis en LinkedIn. Tened un poco de cuidado, porque por lo menos lo fundamental, las empresas y los puestos y los años que coincidan. Y si no queréis descender mucho en LinkedIn, hacedlo un poquito genérico, ¿vale? Que es el consejo fundamental. Y luego ya específicamente lo detalláis más en el currículum que enviéis al puesto determinado. Pero si yo he estado en la empresa A 2 años, en la B 2 años y en la C 5 años, que sea lo mismo en LinkedIn, porque a veces no coincide, y ya más de un cliente me ha rechazado candidatos porque creen que mienten, ¿vale? Así que tened cuidado con eso. A ver, siguiente pantallita. Cosas que debéis tener en cuenta. Mientras se busca empleo, y aunque no se busque, hay que estar más o menos, no digo día y noche, pero dando la sensación de que uno se desarrolla y que está pendiente de la actualización y el reciclaje en su profesión. Yo veo tu currículum y sin comentártelo, te lo pregunto, veo que tu último curso fue hace 7 años, ¿vale? Y luego me dices que eres un hombre que está a la última, que te lee las revistas, no sé qué. Eso no da buena imagen, ¿vale? No digo que haya que hacer un curso todos los años, ¿vale? No digo eso. Pero sí digo que de una manera más o menos razonable, pues hacer algún seminario, algún curso importante, bueno, pues de vez en cuando, ¿no? Pues que no paséis 2 años sin hacer alguna actualización. Y no solo por el adquirir conocimientos, sino por fomentar el networking. Si yo voy a un desayuno de trabajo, donde va a durar la presentación 2 horas, me van a contar a lo mejor 2 o 3 ideas en esa hora y media.
pero es que luego en el desayuno hablo con una empresa, con otra, con una persona, comparto ideas, intercambio tarjetas. Eso es el networking también. Perdóname. Salgo de un catarro y aún tengo mucha tos. Entonces, actualizarse significa también esto que estáis haciendo, un seminario, un coaching. El otro día una persona me dijo, oye, llevo contigo 3 o 4 asesorías. En la entrevista me preguntaron cómo me había preparado pues el proceso de selección y he dicho, pues mira, tengo un coach a través del colegio que me ha preparado el currículum y lo contó tal cual y me ha asesorado en esto, en esto y en lo otro. Y dijo, oye, pues se quedó sorprendido. Dice, sí, tenemos un servicio y yo acudo a él y para que me oriente cómo enfocar la entrevista. Eso significa que uno se preocupa por hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, eso yo lo llamo autodesarrollo, ¿vale? Las soft skills es algo que debéis tener en cuenta los perfiles como vosotros que sois muy técnicos. Para mí técnico es alguien que conoce una técnica, ¿vale? Entendido en esto por pues, un programa, un cálculo, sí, todas las carreras técnicas, como ya sabéis. Pero se olvidan las soft skills, que son las habilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo, motivación, bueno, todo eso, pues uno de cada 20 currículos tiene algún curso seminario que tenga que ver con eso, ¿vale? Y a la larga, si uno quiere crecer, te van a valorar por tu capacidad de liderazgo, por tu capacidad de iniciativa, por tu capacidad de gestión de personas, etcétera, etcétera, de saber llevar un equipo, de hacer presentaciones, de hablar en público. Bueno, esos son soft skills. Entonces, un currículum que tenga, pues huella de carbono, un visado técnico, no sé qué, cálculos estructurales, tal, 20 cursos, y ninguno que tenga que ver con soft skills, pues ya me indica que es una persona muy técnica. Entonces, de vez en cuando conviene hacer algún cursito o seminario de soft skills. Sobre todo cuando uno ya quiere acceder a puestos de más responsabilidad o de gestión sobre otros. Si eso da muy buena imagen, ¿vale? Muy buena imagen. O leer algún libro, ¿sabes? Estar un poco al día. O sea, si ahora os pregunto, ¿conocéis alguna técnica de liderazgo? Pues a lo mejor alguien lo sabe, pero otros no saben nada. Bueno, pues lo básico, lo fundamental, sí que deberíais saberlo y no limitaros exclusivamente a los temas técnicos. Porque al final, cuando uno es un profesional, hay muchas cosas, muchísimas cosas, y lo más difícil es la gestión de personas, el llevarse bien con el de al lado, el compatibilizar con el jefe, el saber hacer una hoja de objetivos, el hacer una reunión de seguimiento, una presentación ante clientes, todo lo que es la habilidad social para gente comercial. Eso no es técnico, esos son aspectos de soft skills. Luego, idiomas versus másters. Como norma general, damos más importancia al inglés que a tener un máster. Así de claro lo digo. La gente se preocupa por hacer un máster y luego viene a entrevistarse conmigo y no habla inglés. Está eliminado ya. Me refiero a puestos, obviamente, donde exijan el inglés. Pero si hay 100 puestos en el mercado, 90 van a pedir inglés. Por tanto, si tú no sabes inglés, dejas fuera el 90%. Para los que busquen puestos interesantes. Y sin embargo hacen un máster, pero el máster no te abre la llave para el inglés. Es mejor saber inglés, un nivel suficiente, y después ponerte con el máster. O a la vez. Yo tengo una hija que antes de empezar la carrera le dije, tómate un año y vete fuera de España. Sabático, como tú quieras. Estuvo por ahí trabajando, haciendo sus cosas y ya se vino con el inglés. Y luego empezó la carrera sabiendo inglés, ya leía en inglés, hacía sus trabajos algunos en inglés. ¿Perdió un año? No. Desde mi punto de vista ganó un año en madurez, en experiencia, y eso le ha permitido hacer la carrera de una forma mucho más fluida. Cuando termine ya sabe inglés, es más, ha ido reforzándolo. El inglés es más importante que el máster. Y así os lo digo, así de claro, ¿vale? Bueno, haciendo referencia a la actualización y reciclaje de antes,
Sabéis que hay una plataforma en Cogitim sobre e-learning, donde hay muchas píldoras y cápsulas de formación. Yo no soy de Cogitim, pero sé que existe ahí, podéis conectaros. Así que manteneros activos. Podéis mezclar todo eso con seminarios, con alguna presentación que se haga en Cogitim, con algún curso de este tipo, con alguna webinar de soft skills, 1 o 2 al año. Poco pasa mucho, pasa más. Es decir, pero eso sí tenéis que tenerlo presente. Seguimos. Hacemos o hago seminarios y webinares o incluso asesorías personales sobre cómo hacer un currículum vitae. Ahí os dejo un modelo estándar de lo que es para mí un buen currículum vitae, ¿vale? Cómo hacer una presentación, un resumen, cómo hacer que sea atractivo para el que lo va a leer, que llama la atención, cómo lo leemos nosotros. Yo cojo un currículum vitae y te lo leo delante de ti para que veas a qué le presto atención y a qué no, cómo captar el interés del interlocutor, etcétera, etcétera. Bueno, ¿vale? Lo dejo ahí porque esto da para mucho. ¿Ves? Errores más comunes de un currículum vitae, tanto de formato como de contenido. Esto es la carta de presentación. Imaginaos que vais a una boda y ¿qué me pongo? Pues hombre, pues no vayas que en chándal, ¿no? Solo vas a una entrevista. No es tan importante hoy en día la corbata, pero sí es importante que el currículum, que es tu carta de presentación, esté bien hecho, ¿vale? La entrevista de trabajo, lo mismo, ¿ves? Otras cosas que se pueden hacer. Aquí hay muchas cosas. Leo por encima, pues, es el valor de la personalidad, el autoconocimiento. Yo te voy a preguntar, lo que quiero saber es si tú te conoces a ti mismo, si sabes tus puntos fuertes, tus puntos débiles. Prepárate la entrevista, que se nota mucho cuando la gente no se la prepara. Cuando hablar de salario, ¿qué se dice, qué no se dice? ¿Vale? Depende si uno está empezando, ¿Qué cuento, qué no cuento? ¿Cómo casar el efecto primacía es el arranque, el efecto recensia es la salida, el cierre de la entrevista? Y luego aspectos que muy pocas veces creo que os han hablado de ellos. Los test, los cuestionarios, qué importancia tiene para nosotros, se pueden mejorar, no se pueden mejorar, eliminan, no eliminan, la dinámica de grupos, la entrevista con recursos humanos y la entrevista con el jefe, con el técnico, son cosas distintas. Cómo enganchar con los valores de la empresa, cómo ir más allá. Yo le llamo la subjetividad fina, cómo captar entre líneas, ¿sabes? Eso todo se ve en la entrevista, ¿vale? Y muchas veces no tiene nada que ver ni con la experiencia, ni con lo que uno pone en el currículum. Tened en cuenta que al final las empresas, lo voy a resumir mucho, no solo seleccionan a la persona porque les pueda encajar, es cierto, sino también por una segunda derivada, sino por lo que puede aportarle en el futuro. Es decir, es como el producto este bancario, cómprame futuros, ¿no? Cómprame un árbol que me queda muy bien en el jardín, pero sé que dentro de 5 años voy a tener frutos, más que la sombra y las flores que me pueda echar ahora. Esa venta hay que hacerla, ¿vale? Esa venta hay que hacerla. A ver, ¿hay alguna pregunta por aquí? Vale, luego respondo a la pregunta de Miguel Ángel, que creo que se tiene que ir. Sí. Bueno, él no sé si se ha ido ya. Bueno, se ha ido ya, así que bueno, deja la pregunta que la respondemos después. Venga. Y luego, ¿cómo se toma la decisión de una entrevista de trabajo? ¿Vale? ¿Ves? ¿Busco cubrir la vacante de ahora o una vacante futura? ¿Qué importancia tiene la personalidad? ¿Qué factores nosotros evaluamos de verdad? ¿Vale? No que sepa mucho AutoCAD, no, otras cosas evaluamos. La capacidad de aprendizaje, la disponibilidad, el que no me dé problemas, la polivalencia, el potencial, ¿vale? Los tipos de perfiles que decíamos antes en función de las competencias y la personalidad. Todo esto, ¿vale? Es lo que se habla en entrevista de trabajo.
Y aquí quiero daros unas perspectivas de futuro de por dónde va el trabajo, según las consultoras más importantes del mundo, McKinsey, Boston Consulting, bueno, incluso a veces hasta el sentido común, pero bueno, os doy un poquito, esto está sacado de los mejores estudios hechos el último año, y lo que se dice, para que tengáis presente, es la importancia de las nuevas tecnologías, ya lo estamos viendo, 4.0 en la industria, inteligencia artificial, Internet de las cosas, todo eso va a marcar el futuro sí o sí. Las soft skills, habilidades sociales, es decir, lo que no es tecnología es humano, pues lo humano en este caso son las soft skills. Capacidad de liderazgo, de motivación, persuasión, todo eso es fundamental, ¿vale? Eso sí que no va a cambiar nunca. Se va a trabajar por proyectos, en el sentido siguiente, muchos proyectos hasta se van a subastar en la red. Se cree que para el 2035 un tercio, quizá más, de los profesionales como vosotros, o como yo, digamos, no hablo de los obreros y cosas de esas, va a trabajar por proyectos y de forma prácticamente freelance o autónoma independiente. Es decir, imaginaos, una empresa saca el concurso, pues 7 seminarios de liderazgo y yo, bueno, pues aplico o subasto un precio, un no sé qué, y me lo dan a mí. Entonces yo los imparto, ¿vale? Se van a subastar en la red. Ya existen subastas en la red, ¿vale? De muchos proyectos. A ti te homologan como proveedor y luego tú aplicas a la subasta. Entonces, eso por un lado, y por otro lado que las empresas ya no van a tener tanta gente en plantilla fija por aquello de mantener el pasivo laboral, sino que se van a dedicar a su core, a su negocio core, a lo fundamental, y el resto lo van a externalizar, a hacer outsourcing. Y todo eso se va a parcelar por proyectos. Un proyecto puede ser, pues eso, dar un curso, hacer una selección, hacer un visado, hacer una instalación o lo que sea. Y puedes trabajar para muchas empresas, ¿vale? Por ahí va el asunto, ¿vale? El teletrabajo ya no tengo ni que decirlo, ¿vale? Enfoque personal versus enfoques técnico. ¿Qué significa eso? Pues que vosotros sois todos muy técnicos y hay que evolucionar hacia un enfoque también más personal, ¿vale? De gestión de personas. Hay escasez de liderazgos en el mundo técnico, curiosamente, ¿vale? Un perfil muy difícil es un ingeniero comercial y además con perfil de liderazgo. Es de los más difíciles que hay. Por eso hablo aquí de liderazgo carismático. ¿Por qué? Porque el mundo que viene implica muchos cambios de formas de hacer, de tecnologías, de enfoques, de trabajar en entornos muy multidiversos o multicambiantes, como se quiera decir, y hace falta gente que arrastre, que tenga un liderazgo, es decir, que convenza, que persuada. Si me apuráis, hasta medio político en ese sentido, ¿vale? Asumir y potenciar el cambio. Las empresas a mí últimamente me están pidiendo, dice José Carlos, quiero gente que venga a trabajar, pero que también empuje para cambiar lo que hay a otro nivel. ¿Vale? Hace poco me pidieron un ingeniero de inteligencia artificial para una gran empresa y tenía un muy buen perfil. Dice, pero quiero que tenga además un perfil personal potente para convencer a los que no quieren cambiar. Fijaos, aparte de saber, tenía que convencer a sus compañeros y que él sea la punta de lanza. La parte ética y profesional está adquiriendo mucho valor. También nos están diciendo ahora, queremos gente honesta, queremos gente en la que podamos confiar por todo el tema de la corrupción, bueno, pues por todos los puestos de confidencialidad, por el manejo de recursos, etcétera. Se está potenciando la ética en muchas, sobre todo en las grandes multinacionales, ¿vale? El desarrollo continuo, lo que decía antes, estar permanentemente formándose, o por lo menos actualizado, ¿no? Que si yo hablo con un ingeniero hoy en día y le digo, bueno, asumo que sabe lo que es la tecnología 4.0 o el Internet de las cosas, si me dice que no, digo, este ingeniero, ¿en qué mundo vive? ¿Vale? Hay ciertas cosas que hay que estar al día. Es ser polivalente. Las empresas también no te van a contratar, como decía antes, por lo que sabes hacer. Yo te contrato para hacer A, el puesto es A, pero yo sé que tú también me vales para B y quizá un poco de C.
aunque ahora estés en A, mañana sé que te puedo utilizar para B. Entonces, cuando uno se vende, tiene que decir, yo vengo porque pides A, pero me puedes utilizar con un poco de ayuda, con un poco de experiencia o con mi interés, puedo hacerte B y parte de C. Las empresas ya buscan eso, ¿vale? Para hacer estructuras más planas. Porque si antes uno, salvo que seas el médico de la empresa, que no vas a hacer otra cosa, pero un consultor como yo puedo trabajar en recursos humanos, puedo trabajar en calidad, puedo trabajar en formación, puedo trabajar en fin, pues un ingeniero más todavía, ¿vale? Y si no, aprende. Esa es la frase que se dice. Formación online, ya sabéis lo que es, y los idiomas. El inglés ante todo. Y si alguien quiere un segundo idioma, que se vaya directamente al alemán, porque el chino es muy complicado. Y para terminar, luego respondemos a las preguntas. ¿Qué servicios podéis solicitar? Aunque más o menos lo habéis visto. Aquí tenéis, para los que os acabáis de colegiar, se llama el Pilot Primer Empleo. Ahí pone orientación laboral primer empleo, ¿vale? Se solicita a través del colegio, dice, mira, pues quiero un Pilot Primer Empleo con José Carlos, si os caigo bien, ¿no? Otro, técnicas de búsqueda de empleo y visibilidad, por ejemplo. ¿Cómo adaptar mi currículum vitae al puesto de trabajo? Muchos chicos y chicas me piden, o profesionales ingenieros, como vosotros, me piden, revísame el currículum vitae y oriéntame sobre lo que sea. ¿Cómo afrontar una entrevista de trabajo? ¿Vale? Hazme un feedback, dime cómo me ves, tanto personal como profesional. ¿Vale? Soy como la persona que os hace la fotografía más allá y os la enseña y os la explica. ¿Vale? Podemos hacer una simulación de entrevista de trabajo. Puedo darte el valor de mercado, con perdón, aunque seamos seres humanos, ¿sabes? Pues mira, con esta experiencia, pues tu salario debería estar entre esto y esto. Pero si vas a este otro puesto, con responsabilidad, pues por aquí. Si te cambias de empresa, debes pedir esto. Estoy bien pagado, estoy mal pagado, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo negociar subidas salariales y mejoras profesionales? ¿Cómo se hace? ¿Vale? Perdonad. Si me quiero cambiar de empresa, ¿cuándo me cambio? ¿Cómo? ¿De qué manera? Lo intento dentro, una promoción, un cambio de departamento, me voy fuera. ¿Cómo hacer networking y la venta personal externa hacia el mercado y, ¿por qué no, internamente también, pero sobre todo hacia el exterior? ¿Cómo diseñar una carrera exitosa, profesional? Que, aunque no lo crea, esto es importante. Es decir, yo empiezo aquí, me veo 3 o 4 años, hay gente que planifica un año vista, pues yo en el mundo laboral por lo menos hay que planificar a 5 o 10 años vista, es decir, yo empiezo como técnico y cuando pasen 3 o 4 años pues me gustaría profundizar en este mundo o ir a asumir algo de gestión o ir a una multinacional o irme al extranjero o no irme, ¿vale? Hacer un máster, no hacerlo. El valor de las habilidades sociales y el liderazgo en un ingeniero. ¿No? Si alguien quiere dedicarse un poco a potenciar eso, yo le puedo dar algunas pistas, desde qué seminarios, qué libros, qué cualidades tiene que potenciar, cuáles tiene que limar. Y por supuesto no me quiero olvidar del coaching y asesoría para gente de más de 45 años y parados de larga duración. Gracias por la atención. He sido, creo que breve, no sé cuánto he tardado. Bueno, casi 1 hora, perdonadme. Este es el correo, el mío, josecarlos@evolvian.es. Yo tengo una consultora pequeña que es Evolvian y colaboro con el colegio, ¿vale? Si entráis, evolvian.es es mi empresa, es una consultora pequeñita y solo nos dedicamos a hacer selección, asesoría, justamente esto para el mundo casi siempre de la ingeniería y de empresas grandes, ¿no? Esta es la web, este es mi teléfono si lo queréis apuntar y aquí está el correo de Coitín para que pidáis cualquiera de estos servicios, que como digo son gratuitos. Creo que el colegio os cubre un par de ellos al año y podéis consultar lo que queráis o hacer algunas llamadas o lo que sea. En principio el colegio cubre todo esto. Una cosa importante que os quiero decir antes de responder a las preguntas. Este servicio se va a publicitar en la web del colegio de Cogitim. En servicios asesoría, en servicios, no está, ahora pone asesoría,
algo así, servicios de asesoría, y pone asesoría fiscal, asesoría laboral, asesoría jurídica, asesoría técnica, o ya va a aparecer asesoría de recursos humanos, ¿vale? Os lo digo para que por ahí también se podrá incluir el acceso y estará disponible yo creo que en unos días. Vamos a ver, lo lógico es que habléis con el colegio y ellos me remiten a mí vuestra solicitud, pero si alguien me quiere llamar a mí o enviarme un correo, yo le comunico con el colegio, solamente para llevar un seguimiento de quién llama y quién no, ¿vale? Voy a responder ahora, voy al chat y a las preguntas y dejo de compartir. Vamos a ver. A ver, en el chat me preguntan ¿cómo se documenta eso en un currículum vitae para que se vea que se trabaja en mantenerse al día? Vale, muy sencillo. A ver, cuando tú en un currículum vitae incluyes en el apartado de formación complementaria los cursos que has hecho, hay que poner el año siempre. Cuando se pone un curso, se pone el año. Si es un seminario, yo por ejemplo, en mi currículum vitae tenía 10 o 12 seminarios de 3, 4, 5 horas, pues no voy a poner media hoja con cada seminario. Lo que ponía es, en el año, imagínate, del año 20 al 23, asistencia a diversos seminarios sobre esto, en Coitín, aquí y aquí. 2 líneas, yo ya veo los años, ¿vale? Lo que quiero percibir es que, como alguna persona que me envió algún currículum, y el último curso que aparece en el currículum es del año 2008, por ejemplo, o 2010. Yo digo, este hombre no ha hecho nada desde entonces. Bueno, pues ese gap tan grande es lo que da un poco de mala imagen. No eliminamos a nadie por eso, pero se ve que no está muy al día, ¿vale? A ver, más preguntas. Miguel Ángel me decía, ¿cómo se puede asesorar desde un punto de vista radicalmente distinto a lo que se ofrece desde el colegio? Me explico. Soy colegiado desde hace 30 años y me cogió la crisis desde el 2008. Desde entonces está en paro, con infinidad de currículos, trabajando en baja cualificación y claro, que ha tenido problemas. Le quedan 14 años de vida laboral, es decir, que debe tener 52 años o 51. Dice, ¿existe alguna posibilidad de gestionar en las empresas que se relacionan con el colegio o el portal algún puesto de baja cualificación para ingenieros? Dice que se considera un poco fuera de mercado. Dice, si conozco algún caso de revivir laboralmente pasando de baja cualificación a algún puesto de mediana cualificación, aunque no sea de titulado. A ver, Miguel Ángel, así de pronto debería ver el currículum, tu experiencia y todo lo demás. Lo que te puedo decir es que habría que ver primero tu experiencia, si te ha cogido la crisis. Hay gente, conozco gente que le cogió la crisis y que después de la crisis sí ha reflotado. Hay varias cosas. Primero hay que ver el networking que tienes y hacer contactos con ellos. Hay que trabajar en paralelo el emprendimiento y la última opción que yo doy son las oposiciones, la última opción que doy, ¿vale? Lo que ocurre es que la gente que tiene una experiencia larga y quiere trabajar, obviamente no va a conseguir los trabajos bien pagados del principio, pero desde la pandemia, a mí antes no me pedían gente mayor de 45, 47 años. Ahora ya incluyen hasta los de 50, porque reconocen que tienen una cualificación superior, son gente más seria. Digamos que la empresa se ahorra un dinero por aquello de que son mayores de 45 años y tienen una ventaja en la seguridad social, una bonificación. Y es gente que no suele dar mal resultado. Y os cuento, una empresa de consultoría de ingeniería me pidió personas, a ser posible, todas mayores de 45 y 50 años. Porque querían gente estable, ¿vale? Que no se les fuera, ¿vale? Entonces sí hay opciones, pero claro, sin conocer el currículum y ver tu trayectoria y hablar contigo, no puedo decirte mucho más. Pero hoy con 50 años no se está muerto, en absoluto, ¿vale? Yo ya tengo esa edad, ¿eh? Y estoy proponiendo candidatos. Mira, una empresa muy conocida que está en el IBEX 35 me ha pedido un ingeniero informático
y creo que le presenté 3 personas, una tenía 30 años, otra 40 o así, y otra 48, pues cogieron a la de 48, por la estabilidad profesional y por la madurez personal. Por tanto, está volviendo otra vez a haber una especie de recuperar a la gente con más experiencia. De hecho, no sé si en España está pasando lo mismo que en Alemania, todavía no, pero en Alemania ya tienen unos serios problemas para contratar personal. Hace falta más de 1 millón de gente profesional y están llamando a gente que está ya prejubilada. Y en España, no es que lleguemos a eso, pero con 50 años está perfectamente vivo. A ver, Juan me dice, ¿así se va a poder ver la grabación completa del webinar? Yo creo que sí, la grabación. Esto se va a grabar y me imagino que Sí, se José subirá, ¿no, Carlos, Elena? sí. Sí, me he metido, Elena. perdona que me meta ahí como de ocupa en la conversación, pero sí, me ha comentado antes David que sí, que seguramente se colgará en el canal del colegio en YouTube, se puede ver, se podrá Vale, ver. se podrá ver, vale. Un par de cosillas. He hecho un barrido así genérico de todo lo que se Vamos, puede siempre, hacer. perdóname, José Carlos, siempre que no Dime. tengas tú ningún inconveniente, que entiendo que No, no. no, no, ningún inconveniente. Yo creo que lo que cuento lo puede escuchar cualquiera, no decimos nada que no se pueda. Vale, pues eso, entonces mañana, a partir de mañana ya lo pueden ver completo, ¿vale? A ver, yo había reservado esta última parte para que los participantes, vosotros, si veis que hay alguna idea, algún servicio, algún tipo de asesoría o algo que podamos incluir y que no esté incluido, pues lo podéis comentar. Desde aquí, este año, vamos a lanzar, como veis, este servicio online permanente para dar respuesta a todo esto y posiblemente hagamos, seguramente, ¿verdad, Elena? Pues algún webinar sobre técnicas de entrevista o currículum, como hemos hecho, o sobre Sí, seguro que haremos reciclaje. alguna. Haremos alguno a lo mejor, pero Sí. si vosotros consideráis que hay alguna idea que podemos recoger, pues escribirlo en el chat o aquí o alguna pregunta y encantado. Voy a dejar un ratito o por lo menos haced algún comentario si mis chistes han sido buenos o malos, que no he hecho ninguno. Sí, como estás diciendo, José Carlos, Sí, no estaría de más que, bueno, si a ellos les parece bien o les parece interesante que tratemos algún tema en concreto del que no hemos hablado, pues que lo claro, digan y sí, podemos hacer alguna jornada, lo que sea, sobre esos temas, claro, claro. ¿sabes? Hemos hecho ya Has hecho muchas, muchos, la verdad. pero claro, podíamos repetir alguno o darle un enfoque. Lo importante de Sí, esta sesión es que si queréis, cualquiera de vosotros, solicitar alguna asesoría que tenga que ver con cualquiera de los temas que hemos hablado, o en principio escribid a este mail que lo he puesto ahí, pero lo vuelvo a poner aquí, que es empleo@coitin, es coitin, ¿vale? .es, lo vuelvo a dejar aquí. Y eso lo recibe Elena, el colegio, y luego me llevan a mí. Y si alguien me lo envía a mí, pues ningún problema, ¿vale? Ningún problema, y yo se lo remito luego a Empleo Coitin y lo vuelvo a poner aquí mi correo por si lo necesitáis para cualquier cosa. Evolvió.es. Bueno, Carlos, Javi, Juan, Miguel Ángel y los demás, si tenéis algún comentario. Hoy no ha habido mucha participación, quizá, pero hemos hecho webinares donde el récord lo teníamos en 260 personas, otros con 60, con 80. Bueno, hoy ha sido un poquito más cortito. bueno, lo que pasa es que siempre lo pueden ver después, ¿sabes? Sí, no, y lo ven después. Yo sé, me consta que lo ven. Pues nada, José Carlos, si no hay más Bueno, si no hay ninguna preguntas, pregunta, yo pensaba dejar, mira, esta media hora para preguntas y tal, pero bueno, si no hay ninguna pregunta, por mi parte os doy las gracias por estar aquí, ¿vale? Elena también, y bueno, y que os animo a que utilicéis el colegio, sus servicios, y los demás,
y a que, no sé, estéis activos tanto en redes como en networking. Y aquí me tenéis para cualquier ayuda que os pueda prestar.